Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Estamos comenzando un poquito tarde, pero aquí vamos. Bienvenidos a la 1:08. Bueno, le damos la bienvenida al presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, nuestro invitado de hoy. Placer estar aquí. Bienvenido, Carlos. Gracias por asistir al programa. Fedecámaras a la Una es nuestra etiqueta del día de hoy para sus preguntas y comentarios. Me gustaría comenzar por el impacto que ha tenido en la economía estas situaciones que hemos vivido de interrupción del servicio eléctrico, de falta de agua. ¿Cómo ha vivido esta experiencia el sector productivo del país? Yo creo que, Vladimir, en lo que ha vivido el sector productivo y todos los venezolanos a nivel nacional. Esta situación tan dramática que estamos viviendo nos agarra primero que todo con un sector bastante debilitado ya. Nosotros tenemos una economía que se ha reducido en los últimos 4 años más de la mitad, más del 56%. Veníamos de un mes de enero con muy poca actividad, arrancamos el mes de febrero ya pegando con Semana Santa y el mismo presidente decretó 2 días feriados adicionales. Con carnaval. Extendió los carnavales, o que prácticamente no se arrancó con actividad desde el primer día. Llegó el miércoles de ceniza, se empezó a reactivar la situación y llegó el martes a las 5, el jueves a las 5 de la tarde el apagón. Y de ahí en adelante todo ha sido penuria, todo ha sido imposibilidad de trabajar de forma continua. No hay forma ni manera que un sector industrial pueda trabajar de forma continua. Las plantas que trabajan en horario continuo, las que trabajan en turnos de 1, 2 o 3 turnos. Eso hace que la posibilidad de producir y abastecer sea mucho más compleja de lo que ya vivíamos viviendo. Y ahorita que se ha empezado a recuperar en Caracas, parte de la energía, esa realidad no la vemos en otras partes del país. En el estado de Aragua la situación ha sido penosa. No se diga en el estado Zulia, donde estuve de visita hace 2 semanas después de los saqueos lamentables que se dieron después de los apagones del 7 de marzo, con un proceso destructivo y gigantesco, con más de 500 locales dañados, destruidos, muchos de ellos irrecuperables, muchos de ellos. Y hoy en día, en una rueda de prensa, la Cámara Centenaria de Maracaibo, que por cierto cumple 125 años, reporta que las pérdidas en el estado Zulia pueden estar superando los $800 millones. Una situación muy lamentable, porque con la hiperinflación muy poco de estos negocios están asegurados, porque si te aseguras en bolívar, obviamente eso no vale nada, y son un porcentaje minúsculo que te pueda estar asegurado en dólares. O sea que es una pérdida patrimonial, y en la gran mayoría, Vladimir, negocios pequeños, negocios medianos, negocios familiares, donde el patrimonio de una vida se ha ido. Visitamos un hotel que se llama Costa del Norte, donde fue saqueado por 3 días consecutivos sin que llegara un funcionario público a defenderlo. Se llevaron todo, desde los marcos de las ventanas, las posetas, los aire acondicionados. Dejaron el edificio, como se dice, en obra gris. Y la señora, la gerente y la hija del propietario lloraban con nosotros diciéndonos que habían perdido 26 años de su vida. Muy lamentable. Y cuando hay esas situaciones, por supuesto, si hay seguro, el seguro no lo paga porque es motín, ¿no? Bueno, hay pólizas que cubren eso. Ah, bueno. La diferencia de lo que... Dependiendo de la diferencia de los saqueos que se dieron, recordarás, en Ciudad Bolívar, cuando se trató de retirar el billete de 100 bolívares hace ya quizás 2 o 3 años atrás. Ahí la gobernación se reunió de forma inmediata con Fedecámaras Bolívar y se hizo un inventario de las empresas afectadas y se estableció un plan de apoyo. En el caso del estado Zulia, para nada se ha dado esa realidad, no se han dado reuniones concretas y reales donde se perciba eso, y esta semana se dieron de nuevo actos de violencia, pero ahora en la ciudad de Cabimas, donde también Polar sacó un comunicado que le fue saqueado una distribuidora y otros locales comerciales también fueron afectados. Nuestro llamado a la población es que no se repitan estos hechos vandálicos. Lo que está sucediendo ahora en Maracaibo es que los canales de distribución fueron fuertemente afectados, los canales logísticos de transporte fueron destruidos en buena parte, y ahora de nuevo abastecer la ciudad de Maracaibo va a ser muchísimo más complicado, sin tomar en consideración las otros tipos de problemáticas que estamos viviendo. Hay otro asunto y tiene que ver con
la situación de la mano del sector laboral, la situación de los trabajadores, ¿verdad? Me refiero a las dificultades para acceder al transporte, el metro no está funcionando o funciona intermitentemente en algunos casos, se ha restablecido el servicio, pero ha habido interrupciones, en fin. También está el problema, por ejemplo, de los comedores industriales, muchas veces por la falta de agua tampoco pueden funcionar, en fin. ¿Cómo se han manejado en medio de este escenario? Fíjate, una situación... Y bueno, se dio un horario laboral hasta las 2 de la tarde. Claro, dentro de lo marco, pero una situación que las empresas están siendo totalmente solidarias con los colaboradores, con tus trabajadores, entendiendo las dificultades, las realidades de cada quien. Hay personas que si tú puedes vivir en Guarenas, Guatire o en los valles o en los valles del Tuy, la situación de transporte es totalmente dramática. Crítica. Y si tú dependes del tren o del metro, la situación no puedes estar calificando de días de ausencia, pero yo creo que uno también ha observado mucha colaboración y mucho entendimiento, tanto de las empresas como los trabajadores, que entendiendo el compromiso que muchos de ellos tienen con su trabajo, hacen el mayor de los esfuerzos para llegar. Eso yo creo que nosotros siempre hemos llamado a que las empresas hablen con sus trabajadores, el gerente, el propietario salga a su oficina y vaya al patio de la fábrica o el almacén a discutir lo que está sucediendo y en conjunto buscar soluciones para que el negocio se mantenga, para que las fuentes de trabajo se mantengan. En estos momentos tan dramáticos que estamos viviendo, lo importante es mantener la fuente de trabajo y que no se pierda, porque al final del día, con los niveles de desempleo que hay, con la crisis económica que hay, cada empresa que se cierra es una fuente de empleo, es una fuente de libertad que se está cerrando. ¿Y tienen alguna estadística de empresas que hayan cerrado o que estén temporalmente? Bueno, si vamos las del estado Zulia, que fue donde se vieron casos más dramáticos, las estimaciones preliminares nos indicaban que cerca del 40% de esas más de 525 empresas, si no me falla la memoria, que fueron afectadas, ven muy difícil que puedan abrir en el corto plazo. De hecho, varias de ellas que nosotros visitamos ya estaban tirando paredes de bloque en las puertas para proteger los inmuebles, pero sin ánimo de reponer, porque muchas de esas, hasta si tuvieras la intención de arrancar, el tiempo lo lleva. Ahí se llevaron servidores, cableados, destruyeron buena parte, y reponer eso en la Venezuela de hoy requiere, aparte de grandes cantidades de inversión, no disponer de los equipos que tú tienes que colocar para que el negocio vuelva a funcionar. ¿Y qué noticias tienen de apoyo del Estado a esas empresas? ¿O el Estado no está en capacidad en este momento de hacerlo? Bueno, lamentablemente, como te decía, a diferencia de lo que sucedió en el estado Zulia, en el estado Bolívar, en el estado Zulia, ni la gobernación ni la alcaldía han prestado ni siquiera la seguridad, porque eso hay que decirlo responsablemente. Cuando se dieron los actos de violencia más importantes, el Core 3 estaba a menos de 1 kilómetro de las instalaciones de Sambil, estaba a menos de 1,5 kilómetros de una de las instalaciones de Polar que fue saqueada. Tardaron 40 minutos en llegar. En el hotel que te hago en referencia, saquearon durante 3 días y no fue nadie. Eso empezó el jueves, yo fui el viernes, perdón, después del 7, el viernes 8, yo fui el jueves siguiente y todavía no había ido un funcionario público, y los mismos trabajadores fueron los que forzaron a que la gente saliera y no terminaran de destruir lo poco que quedaba. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, y vamos a hablar, por supuesto, también del contexto político. Fedecámaras a la 1, nuestra etiqueta del día de hoy. Ya venimos.